Listo. Entonces, si no llega, no podés compartir, Jime, todavía. No, sí, lo que pasa es que estoy ubicando porque está toda la introducción y está el texto todo corrido, ¿no? Sí, en la Estoy buscando. 71 arranca. Ah, Pero no importa. Vos mientras voy a decir como dos cosas o tres cosas antes de arrancar, de entrar, vos mientras seguís buscando a ver si podés compartir. La idea que veamos Polifemo la explicamos un poco la vez pasada, que tenía que ver sobre todo con ver a dónde estaba mirando Lope cuando escribe sus poemas mitológicos, o por lo menos cuando escribe los poemas mitológicos que vamos a trabajar acá. O sea, Polifemo, la fábula de Polifemo y Galatea es como medianamente difícil obviamente es muy difícil de resumir en dos clases, es medianamente inabarcable, yo diría, en un curso, bueno, por todo, ¿no? Por la complejidad, por la tradición crítica, por un montón de cosas. Pero lo que me parece es que, pensando en el diálogo con Lope, deberíamos como encararla desde dos ejes fundamentales, que serían, el primero, la cuestión del género, ¿sí? La cuestión del género de la cual algo adelantamos la clase anterior y de la clase grabada, ¿no? Un poco del epilio, de la caracterización del epilio como una épica menor, como una épica propia de la época alejandrina, de la literatura alejandrina, y como una manera, además, como una manera de reescribir la épica que ya en el siglo XVII español está un poco, digamos, agotada, ¿no? Por decir alguna palabra. Entonces, me parece que pensando en la cuestión del género es un modo de acotar la lectura de Polifemo. Y por otro lado, la otra cuestión ineludible a la que también le vamos a tener que prestar atención es lo que tiene que ver con la construcción de la lengua poética. Una construcción de una lengua poética que es propia del proyecto poético del gongorismo, pero que por otro lado es un proyecto poético al cual Lope no se va a poder sustraer en el momento de escribir tanto la Filomena como la Circe. Entonces, digo, tratando de cortar, por decirlo de alguna manera, el Polifemo desde esos dos ángulos, me parece que va a ser la lectura un poco un poco menos compleja. Hay algo que les dijo Jimé la vez pasada y que me parece que es fundamental, que traten de acceder al poema, que es la misma recomendación que damos cuando damos las soledades, que traten de acceder al poema, al texto del poema, ¿sí? Que traten de despojarlo de toda cuestión que tenga que ver con las anotaciones, con las prosificaciones, digo, con todas esos intermediarios de lectura que en realidad de alguna manera aclaran lo que sería el argumento, pero opacan un poco el trabajo con la lengua y el trabajo con la poesía. Entonces, como que pensar la poesía de Góngora en términos de realizar una operación de traducción, pero pensarla como una operación de traducción desde la ventaja de que estamos nosotras manejando las dos lenguas. No sé si me explico. Digo, si la traducción, si acordamos que la traducción de la poesía suma sentido poético, ¿sí? Acá aprovechemos que nosotras manejamos esas dos lenguas, manejamos la lengua poética y manejamos la lengua origen de la poesía, pero manejamos también la lengua a la cual hay que traducir ese poema. Entonces, no, prescindamos de los traductores, prescindamos de los intermediarios, por lo menos en un primer momento. Después, si necesitamos ahondar en determinados pasajes, ahondar en determinadas expresiones, ahondar en determinadas cuestiones, y bueno, sí, ahí sí recurramos. Es por eso también que optamos por darles el texto desprovisto de notas, ¿no? Es decir, el texto que ustedes tienen forma parte de la edición crítica
debe ser la última edición crítica de Polífemo, que es la de Jesús Ponce Cárdenas. Bueno, no sé si es la última, pero por lo menos es la última mejor, que es de 2013, y tiene un larguísimo estudio introductorio, que ustedes lo tienen, y después tiene el texto sin ninguna nota, y después sí tiene octava por octava, ya como una operación de anotación similar a la que hace Dámaso Alonso. Que también es una edición que también, si la quieren, está disponible. Es decir, la tenemos y, bueno, lo que hace la edición de Dámaso Alonso es marcar un espíritu de época también, ¿no? Habíamos hablado la vez pasada de la generación del 27 y la operación que realiza la generación del 27 con la poesía de Góngora. Bueno, no sé si se me está cortando o algo, ustedes me avisan. No, venimos bien, venimos bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Quédate ahí, no te muevas. No, acá estoy. La verdad que estoy, no sé si está bien que se les diga esto, ¿no? Pero estoy mirando el mar. Un mar que está, pero hecho una laguna de lo calmo que está. Bueno, para dar el Polifemo está Para dar bien. el Polifemo está, porque aparte estoy como. Sí. Es ideal el escenario. Lo que sí no muestres, no muestres. No. Yo muestro lo que me rodea, es como una lágrima. Bueno, entonces decía, vuelvo. A ver, si hay algo que no se entiende, también me cortan, ¿sí? Vuelvo entonces a la idea del género, que es la que me interesa sobre todo a los efectos de trabajar con la dedicatoria. No sé si se acuerdan que habíamos visto en la égloga tercera, ¿se acuerdan que habíamos visto la de Garcilaso? ¿Se acuerdan que habíamos visto que estaba dedicada a un personaje femenino, lo cual, si fuera una dedicatoria similar a las dedicatorias de la poesía épica, es raro, pero por otro lado habíamos dicho que como era una égloga, ¿sí? Que estaba como manifestándose en lo que sería como el estilo más bajo en la rueda virgiliana, bueno, no era tan raro que se estuviera dedicando a una mujer. Y por el otro lado, lo que habíamos dicho era que Garcilaso lo que planteaba en esa dedicatoria, además de, bueno, de estar siguiendo los tópicos de toda dedicatoria, lo que estaba planteando también era su figura, su propia figura de soldado poeta, ¿no? El hombre renacentista que estaba conciliando en sí mismo las armas y las letras. Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la dedicatoria de Polifemo, cómo funciona esto. ¿Ven la pantalla, chicas? Yo no pregunté eso antes, pero sí. Sí, se ve. ¿Está bien el tamaño de la letra para ustedes? Imagino que sí. Si yo lo veo. Se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, genial entonces. Vamos a arrancar entonces con los primeros versos. Bueno, creo que no queda ninguna duda que la fábula está escrita en octavas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la octava? Lo que no habíamos hablado es que la octava tiene, digo, además de ser el modo estrófico de la poesía épica, lo que la octava tiene es una estructura interna que es bastante, es bastante propicia para pensar una lengua poética que funcione a partir de estructuras paralelas, ¿no? Digo, todas esas estructuras sintácticas que caracterizan a la lengua poética de Góngora, ¿sí? Que después se los vamos a dejar en la bibliografía, que es un poco la descripción que hace Dámaso Alonso cuando caracteriza el lenguaje poético de Góngora, que marca que hay estructuras sintácticas que van un poco más allá de los paralelismos, ¿no? Y que aparte repican estructuras de sentido. Bueno, la octava, por su organización interna, es bastante propicia para el manejo de esas estructuras.
En principio vamos a decir que la octava está formada, bueno, ya lo dijimos, pero lo repetimos, por 8 versos en decasílabos que finalizan siempre en un pareado, que la estructura de rima de la octava es una rima consonante, que van rimando en los primeros 6, y como les decía, los últimos terminan con un pareado, y eso sirve para hacer todos estos juegos de sintaxis y de sentido. Y cuando trabajemos nos vamos a dar cuenta de que, bueno, eso. Obviamente que la octava va a llevar todo el poema, la octava va a ser el metro también de la Filomena, la octava va a ser el metro de la Andrómeda, es decir, nos vamos a encontrar con una identificación muy fuerte entre materia mitológica y forma estrófica octava. ¿Y esto qué puede significar? A ver, esta es una pregunta que les hago a ver si a alguna se le ocurre alguna respuesta. Digo, hay 2 respuestas posibles. ¿Se ocurre algo? ¿Por qué se elige la octava? Claro, ¿por qué queda como esa identificación tan directa entre materia mitológica y octava? ¿Qué les parece? O sea, una de las razones tiene que ver con esto que decíamos de la identificación con la poesía épica, ¿no? Es decir, es una manera de mostrar que se está pensando otro tipo de épica, ¿sí? Que se está como incursionando en el terreno de la épica, pero desde otro lado. Esa sería una explicación posible. Y la otra explicación posible es una materia, mediana, jerarquizarla, ¿sí? De algún modo jerarquizarla a partir de un metro, de una forma estrófica elevada. Entonces esas son 2 posibilidades que en realidad serían como bastante parecidas entre sí, ¿no? Pero serían como las 2 explicaciones a que tenemos esta relación tan directa entre octava y materia mitológica. Bien, dicho esto, vamos a, y si no tienen alguna pregunta o algo, vamos a pasar entonces a las 3 primeras octavas de la fábula. ¿Alguien quiere leer? Sí, no hay problema, leo. Dale. Estas que me dictó rimas sonoras, cultas sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de luz tu niebla adoras, escucha el son de la zamponia mía, si ya los muros no te ven, devuelva, peinar el viento, fatigar la selva. Templado Bien, pula en la... ¿Paramos ahí? Paremos acá, dale, paremos acá porque... Vamos a... dijimos que la égloga tercera estaba dedicada a esta ilustre y hermosísima María, que suponíamos que era la esposa del virrey de Nápoles, a quien Garcilaso le había dedicado la égloga primera. Y ahora tenemos esta dedicatoria de Polifemo, que está dedicada a un noble, ¿sí? Que está dedicada a un noble que, por lo que dicen estos versos, es el conde de Niebla, ¿sí? Fíjense que tenemos el O excelso conde, y por otro lado tenemos ahora que de luz tu niebla adoras, ¿sí? Y la referencia al espacio geográfico, que es Huelva, en donde están las propiedades del conde, ¿sí? ¿Qué más nos está diciendo esta octava? ¿Qué les parece? Hay como una especie de invocación a Musa, ¿no? Es como una especie de
reconocimiento, ¿sí? de la inspiración, ¿no? De la teoría de la inspiración poética, es decir, la musa que ha como inspirado estos versos, ¿sí? Culta sí, aunque bucólica Talía. ¿Y qué está diciendo también? Está reconociendo o está como anunciando un género que no va a ser el género de la épica, ¿no? Va a ser como otro género, va a ser una vez más el género de la poesía pastoril. Y entonces esto también es interesante, ¿por qué? Porque nos está abriendo las puertas a una característica de la poesía barroca, que es la contaminación genérica, ¿sí? De la misma manera que cuando nosotras pensamos en el teatro, lo primero que se viene a la cabeza es pensar en un modelo nuevo de hacer teatro que tiene que ver con la mezcla genérica de la tragedia y de la comedia. Cuando pensamos en la poesía, también estamos frente a un momento en el cual la experimentación trae consigo la contaminación genérica. Entonces, estamos muy seguras de decir, bueno, en realidad acá lo que está haciendo la fábula de Polifemo es un experimento con la poesía épica. Sí, claro, lo está haciendo, pero se está autorreconociendo, se está autodefiniendo como poesía pastoril, ¿sí? Culta, sí, aunque bucólica Talía. ¿Alguien está hablando y me lo estoy perdiendo, puede ser? No. Ah, bueno. Bien. Entonces se está diciendo esto, una musa dictó estas rimas y ahí tenemos también que se nos abre toda otra posibilidad, que es la que tiene que ver con las teorías de la poesía, ¿sí? Que están problematizadas en estos momentos, que tienen que ver con el furor poético, que tienen que ver con el trabajo o la inspiración, que tienen que ver con todos estos elementos que son como formadores de la poesía y formadores de la figura del poeta. Y esto es importante porque es algo que lo vamos a ver mucho más problematizado en los poemas de Lope. Entonces es importante que lo retengamos para cuando trabajemos con los poemas de Lope. Bien, ¿qué más le está diciendo? Bueno, perdón, esto de el son de la zamponia mía, fíjense que este verso está en diálogo con el verso segundo, ¿no? Con el culta sí, aunque bucólica Talía, es decir, los emblemas de la poesía pastoril son la musa y por otro lado el instrumento del que se va a valer el poeta para acompañar su poema, la zamponia, ¿sí? Que es un instrumento claramente identificable con la poesía pastoril. Bien, ¿qué más está diciendo? Fíjense esto que decía yo hace un rato de estas estructuras propias de la octava. Fíjense en este último verso que está como bimembrado, está armado en un paralelismo, en dos partes exactamente iguales. ¿Y qué es lo que está diciendo en este último verso? Está diciendo, fíjense esta estructura, infinitivo con un objeto directo y otro infinitivo con otro objeto directo. Muy bien. Entonces tenemos peinar el viento, fatigar la selva. ¿Y qué estará diciendo este hombre ahí? ¿Qué será? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Estoy pensando, ¿eh? Sí, piensen. O sea, está aludiendo a dos espacios, digamos, ¿no? El viento y la selva, ¿sí? Bueno, claramente la selva no es una selva, es un monte,
es un bosque, o sea, es un espacio, digamos, natural, pero no es una selva. ¿Sí? El juego con selva, después lo vamos a ver, pero es un espacio medianamente civilizado, ¿no? Un poco esto que hablábamos la vez pasada de estos cruces entre naturaleza y arte que van a estar presentes a lo largo de todos estos poemas. Bueno, y la acción de este noble, ¿cuál sería? Vamos a fatigar la selva. Fatigar la selva, por ahora, correr ese monte, ¿no? Lo que queda claro que es, a ver, si Garcilaso era el soldado poeta, si en la dedicatoria de la égloga tercera le decía a su dedicataria que cuando descansara de la guerra se ponía a escribir, que es un poco la referencia que hacíamos la clase pasada con Ercilla, cuando escribe la Araucana. Si Garcilaso en la égloga primera, que no la vimos, pero bueno, no importa, en la dedicatoria al virrey de Nápoles le dice también lo mismo, ¿no? Le dice, bueno, tus hazañas guerreras también las voy a contar, pero en otro momento, qué sé yo. Este hombre, fatigar la selva, ¿en algún momento nos da idea de un noble que está guerreando? En principio parecería que no, ¿no? No. En principio podemos decir que no. Pero bueno, vamos a seguir porque vamos a seguir con las otras octavas. A ver si capaz que de esta octava no es tan fácil discernir qué es lo que está haciendo el hombre. Así que vamos a seguir por la segunda. ¿Querés seguir, Vale? Dale. Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. Tascando haga el freno de oro, cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el labrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara suceda. Bien. ¿Suma algo esto a entender? Acá está más como volcado a las letras que a las armas. ¿Por qué te parece que a las letras? Porque habla de, bueno, en realidad de la maestra a mano y la pluma, si bien habla del pájaro, podemos pensar también en... Perfecto, bueno, seguro que a la guerra no, ¿no? Seguro que a las armas no. Eso seguro que no. Ahora, esta pluma, ¿sí? O sea, fíjense que lo que está haciendo en la octava segunda es, bueno, claramente está describiendo algo, ¿no? Está describiendo como una escena de reposo, ¿sí? O sea, sí, habla de ocio, el caballo cano, la exacto, el caballo, fíjense que está, el caballo, la ociosa espuma, ¿no? Fíjense cómo utiliza para describir al caballo que no está haciendo nada, utiliza el adjetivo pasándoselo a espuma, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese recurso? Exactamente, una hipálaje, ¿no? Entonces, fíjense, digo, esto para que pensemos un poco en la complejidad, digo, está armando como todas estas estructuras sintácticas que nos están paralelas, que nos están sumando sentido, y en el, no sé, en el 10º verso con el que se enfrenta el lector, ya tira una hipálaje, ¿no? O sea, digo, para que pensemos un poco cómo va a funcionar esta complejidad de la lengua de Góngora. Entonces, fíjense que tenemos un pájaro y tenemos un caballo, ¿no? Tenemos el caballo andaluz, que está como largando espuma por la boca porque está ocioso, porque está frenado, lo están frenando, ¿no? Es una escena de reposo, una escena de ocio, una descripción de una escena. Y por otro lado tenemos ese pájaro
que el pájaro está en una mano, ¿no? Está en la mano de alguien, ¿sí? Está en una mano de alguien como esperando algo, ¿sí? Y por otro lado tenemos un lebrel, ¿sí? Tenemos un lebrel que está, bueno, atado por un cordón. Entonces fíjense, a ver, tenemos un pájaro, tenemos un caballo y tenemos un lebrel. ¿Qué se estaría describiendo ahí? ¿Una escena de qué tipo? Pensemos en un cuadro, ¿no? En un cuadro en donde tengamos un pájaro que alguien lo está sosteniendo, un caballo que también, y un lebrel. ¿Sería una escena de qué tipo? ¿Qué les parece? ¿Es una escena de guerra? No. Cero, sí. ¿Eh? No, cero de guerra. Nada. Como de... ¿Y de qué sería? Piensen, un noble que está en no sé, en sus palacios de verano, en sus palacios de vacaciones, y tiene esos elementos, un cuadro, piensen en un cuadro. En la casa. Claro, una escena de casa, exactamente, exactamente. Lo que se está describiendo es una escena de casa. Entonces, lo que se está haciendo en esa octava es como amplificar esos dos últimos versos de el infinitivo más Peinar el el sujeto viento directo. y Peinar fatigar el la selva. viento y fatigar la selva, ¿sí? Peinar el viento se está refiriendo a la casa de cetrería, ¿sí? A cazar Claro, con aves de de caza. alto vuelo. Y fatigar la selva a cazar con los, bueno, a cazar por el monte, ¿sí? A cazar la caza de terrestre, no sé cómo decirlo. Entonces fíjense que son actividades que no tienen nada que ver con la actividad guerrera de un noble. Entonces lo que hay acá es una especie de redefinición del dedicatario de los poemas, que digamos por propiedad transitiva, por llamarlo de alguna manera, lo que hace es redefinir también la materia que se le está dedicando. Entonces, si varía, digo, si el noble de esta época no es un noble que esté guerreando, sino que es un noble que está, cuya actividad, digo, física más importante es salir de casa, entonces se tiene que redefinir también el tipo de poesía que se le va a dedicar a ese noble, ¿sí? Entonces ya no va ya no va a ser la poesía ideal, la poesía épica, sino que hay que pensar otro tipo de poesía, ¿sí? Un tipo de poesía que acuerde más con esa imagen de un noble más cortesano, con una vida, digamos, diferente, preocupado por otras cuestiones. Y entonces ahí es donde vuelve a adquirir sentido la materia mitológica, ¿sí? Entonces fíjense esto, en estas dos octavas, además de definir a quién se le está dedicando el poema, se está definiendo también un tipo de dedicatario para el cual esta materia es como la más adecuada, ¿sí? Bien, ¿algo más que les llame la atención de estas dos octavas o que les parezca que podamos marcar? ¿O que les haya llamado la atención o algo? ¿Qué les parece? ¿Algo que no entiendan?
No, a ver, el lenguaje es complejo, pero no sé si algo en particular. Sí, es como muy complicado y es complicada la sintaxis, es complicado, digo, los juegos que se hacen, pero bueno. Bueno, y vamos al último verso de la segunda octava. Fíjense que otra vez es como ese juego, ¿no? Ese juego bimembrado. Al cuerno, al fin, la cítara suceda. Es decir, una vez lograda esta escena de reposo, finalizada la casa, al cuerno de la casa, digamos. exacto, empieza el canto. Entonces, fíjense que es otra vez la idea de cada uno de los instrumentos que funciona de manera sinecdótica para representar otra cosa, ¿no? Y fíjense cómo además, que esto es interesante, fíjense cómo además ya tenemos en las primeras octavas, tenemos la mención de por lo menos 3 instrumentos, ¿no? Tenemos la zampoña, tenemos La zampoña, el cuerno y la cítara. el cuerno y la cítara, ¿no? Entonces fíjense cómo esto además lo que va a adelantar es esa especie de carácter medio como híbrido o bivalente que va a tener Polifemo, ¿no? Es decir, Polifemo también va a ser él como una conjugación de estos dos instrumentos, ¿no? O sea, como desde el principio se pone en el centro, en el centro de la historia, la cuestión del canto y la cuestión de la música. Que esto está bueno que lo pensemos también, porque digo, las dedicatorias se leen como algo absolutamente separado, algo disociado de lo que va a venir después, pero en realidad las dedicatorias nos están diciendo mucho de lo que va a venir después. Acá lo vemos y en la Filomena lo vamos a ver de manera muchísimo más clara. Entonces, bueno, son todos elementos, insisto, para que los recordemos en el momento de entablar la lectura de las obras de Lope. Bueno, si les parece, pasamos a la otra octava, pasamos a la tercera. Dale, voy. Dale. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto debajo escuchas de dosel Augusto, del músico Jayán, el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto, Clarín y de la fama, no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. Bien, perfecto. Acá se acaba la dedicatoria, ¿no? La dedicatoria ocupa estas 3 octavas, y fíjense que en esta dedicatoria, en esta otra octava, en esta última octava, ¿qué es lo que hace? Refuerza la idea del ocio, ¿sí? La tregua al ejercicio, ¿sí? Ya sabemos que es un ejercicio, que no es una guerra, que no es nada que tenga que ver con cuestiones de épica. Y fíjense que lo que hace en esta octava es lo que hacía Garcilaso, ¿se acuerdan en la égloga tercera cuando decía de 4 ninfas que en el río metidas y va a contar toda la historia? Bueno, es esto, explica el tema que va a cantar. ¿Y cuál es el tema acá? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice? ¿Qué es lo que va? ¿Dónde le explica al hombre qué es lo que le va a contar? ¿Donde habla acá? del fiero canto? Cuando habla del fiero canto, exactamente, bien. Del músico Jayán, ¿sí? El músico Jayán. Perdón, decir el fiero canto sería también una hipálaje. En realidad no sería una hipálaje porque viene con viene
jugando acá con la bimembración del verso, entonces fíjate que dice, del músico Hayán, el fiero canto. Lo que hay acá es un intercambio de adjetivo con el sustantivo. Cada sustantivo. O sea, claro, porque, digamos, la estructura más lógica sería del fiero Hayán, el músico canto, o una cosa así, claro. ¿no? Iría una con la otra. Claro. Pero al estar haciendo esta mezcla, en realidad lo que está haciendo es otra vez, esto que les decía yo hace un rato, está como presentando este personaje, este personaje ambivalente, ¿sí?, de Polifemo. Es decir, esto que Polifemo en algún momento de su canto va a decir, mi voz por dulce cuando no por mía. Es decir, el Polifemo, en tanto monstruo, está instalando la idea de monstruo, no la idea de monstruo pensándola como algo negativo, ni mucho menos, sino un poco la idea de monstruo que está manejando el barroco, ¿no? Que es una idea de monstruo en donde están combinando opuestos, en donde, digamos, no hay una idea de, en Polifemo no hay una idea de negativo fuerte como para marcarlo como ¿cómo se dice? Para marcarlo como un ser absolutamente negativo, sino que en realidad lo que tiene Polifemo es como esa seducción por lo monstruoso que va a estar experimentando el barroco todo el tiempo. Entonces eso es interesante cómo se va anunciando a lo largo del poema. Y es interesante también el lugar que ocupa dentro del poema el canto de Polifemo. Si bien ya sabemos que tradicionalmente, esto de contar los amores de Asis y Galatea, en realidad es como una innovación de la cual Góngora se quiere hacer eco y no se remite solamente al canto del gigante, sino que va a añadir toda la historia de los amores de Asis y Galatea. Pero sin embargo, la figura de Polifemo es una figura que está trabajada desde esta idea. Y a lo largo del poema se van a diseminar toda una serie de pistas que no solamente nos van a llevar a pensar en la figura de Polifemo, sino que además, esto ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que lo tengan presente, sino que además vamos a poder pensarlo también como una cifra del propio poema, ¿no? Esto que decíamos la clase pasada, de que Lepilio lo que está haciendo también es proponiendo una matriz genérica que bien abierta y bien permeable a hablar de sí misma, a reflexionar sobre sí misma, a hacer metapoética desde la utilización de ese género. Bueno, en el caso de la fábula de Polifemo se puede ver desde el momento de la elección de construir ese personaje de Polifemo desde esa manera, que en realidad lo que podemos pensar es que no es otra cosa que la cifra del poema en sí mismo. Pero bueno, esto no me quiero adelantar, quiero que lo vayamos razonando siguiendo la lectura, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto de tirar estos hilos ya desde la dedicatoria. Entonces, en este verso, que es como está muy bueno para pensar cómo esto de las estructuras sintácticas producen sentido, la estructura de la octava y del endecasílabo sirve para todos estos juegos de bimembraciones y de estructuras paralelas, y acá lo tenemos con este intercambio entre los adjetivos y los sustantivos, que lo que hacen es como, definir como el espesor semántico tan rico que va a tener el personaje, ¿no? Y lo hace solamente en un verso, ¿no? Diciendo, bueno, escucha este canto. Solo con eso está como mostrando eso. Y después, por supuesto, al hacer este juego en la dedicatoria, lo que está haciendo también es lo que en Lope lo vamos a ver en la Filomena, lo vamos a ver en la dedicatoria de la Filomena, lo vamos a ver muchísimo más claro, es contaminando la voz del poeta, la voz del yo poético, con la de Polifemo, ¿no?
porque si pensamos que la dedicatoria lo que está haciendo es como funcionando como una especie de marco, y bueno, acá en este caso lo que está anunciando un poco es eso, que después en la Filomena eso se va a ver de manera mucho más clara, ese pasaje entre el marco de la dedicatoria y la materia que se está contando, en la Filomena va a ser como directa y explícita, ¿sí? Pero acá está como esbozada. No sé si tiene alguna pregunta o alguna duda con esta. No. ¿No? Bueno, entonces si les parece, avanzamos un poquito. Espera, a ver si yo me quedé con algo para decir. Bueno, no, esto que, fíjense que acá tenemos otro instrumento, que es el clarín, ¿sí? Fíjense. Y tenemos como un cierre tópico de la dedicatoria, ¿no? En otro momento cantaré tus hazañas, que en realidad tampoco en ningún momento se dijo cuáles eran esas hazañas, justamente porque estamos frente a ese modelo, ¿no? Del noble no guerrero. Pero bueno, es como que cierra con un tópico que es ese. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito. ¿Leo la cuarta? Dale, vamos a leer un poco la descripción del espacio, así después llegamos a la descripción de Polifemo. Dale. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo. Pálidas señas cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da, allí una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. Muy bien. Bien, seguí una más. Dale. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son a cuya greña, menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho, el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Perfecto. ¿Leo la sexta? Que sigue A la ver. descripción. Sí, a ver, lee sí, dale, lee la que viene. De este pues formidable de la tierra, bostezo el melancólico vacío, a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío, y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas cabrío, de los montes esconde, copia bella, que un silbo junta y un peñasco sella. Bien, vamos a dejar acá. En estas 3/8, ¿qué es lo que está haciendo? Describe el espacio de la cueva de Polifemo. Claro, está describiendo el espacio en donde va a desarrollarse la historia. Fíjense que va desde desde el espacio más amplio hasta el espacio mínimo, ¿no? O sea, va desde la isla de Sicilia hasta el lugar en donde vive Polifemo. Fíjense que además lo que hay en estos poemas, sobre todo en Polifemo, en la fábula de Polifemo, hay como una necesidad de cartografiar el mundo, ¿sí? Hay como una necesidad de darle límites a un mundo cuyos límites están escapando por todos lados. En la fábula de Polifemo se ve de manera bastante clara eso, ¿sí? Y esta idea de describir el espacio tiene que ver con instalarse dentro de la tradición, de mostrar el conocimiento del origen de la historia, pero también tiene que ver con eso. O sea, la poesía
también tiene que poder, o debería poder, ser capaz de dibujar los límites del mundo, ¿no? Un mundo que, como les decía, se está escapando, y un mundo en el cual, digamos, están presentes estos personajes que, como decía hace un rato, funcionan como estos personajes monstruosos. Digo, no es casual que después, cuando vayamos a la descripción de Polifemo, ¿sí? No es casual que la descripción para el ojo que tiene es pensarlo como un orbe, ¿sí? Es decir, el mundo está como contenido en todas las posibilidades de representación. E insisto, y la poesía, ¿sí? La lengua poética, debería ser capaz de dibujar los límites de ese mundo, ¿sí? Esto puede ser una razón por la cual también esté presente esta descripción así tan minuciosa, o por lo menos tan clara del lugar en donde va a desarrollarse la historia, ¿sí? Bien, fíjense, esto si quieren ustedes después lo pueden ir a ver en las notas. Nosotras después de hacer la lectura vamos a subir la edición anotada, la versión anotada, pero lo que me interesa que veamos acá es, fíjense, ¿podés volver a leer, Vale, la 4, por Sí, favor? obvio. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata, el Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo. Pálida seña cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da. Allí una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. Bien. ¿Qué les llama la descripción del lugar, ¿no? El mar, la isla. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, bueno, esto es acá, pero acá, ¿cómo lo está remitiendo? ¿Cómo está describiendo ese espacio? O sea, es una topografía identificable, ¿sí? Pero por otro lado, ¿qué le pasa? Hay como muchas referencias subterráneas, ¿no? La bóveda, las fraguas, la tumba. Sí, hay como muchas referencias subterráneas que después se van a ir reforzando, ¿no? Y que también, fíjense que lo vamos a poder pensar en términos de colores, ¿no? O sea, en términos del color oscuro, de toda una referencia de palabras que, como bien decís, tienen que ver con las referencias subterráneas. Ahora fíjense que la fragua y la bóveda y la tumba, ¿no? ¿A qué se refieren? Bueno, en las fraguas donde trabajan los cíclopes mitológicamente. Claro, son las fraguas subterráneas donde trabajan los cíclopes, donde trabaja Vulcano. Fíjense que dice, las fraguas de Vulcano, ¿no? Y las fraguas de Vulcano, ¿qué les parece? O sea, ¿a qué está remitiéndose ahí? Al Etna. Claro, se está remitiendo a toda una tradición que exactamente, que ubica ahí a las fraguas de Vulcano y está dándonos la localización geográfica, ¿no? Pero la otra cosa importante es que lo que está haciendo está jugando con la mitología, ¿sí? No para contar una historia, sino como término de comparación de algo. ¿Me entienden? Es decir, tenemos una topografía, identificable empíricamente, y por otro lado tenemos una topografía que podemos llamar paralela, o que podemos llamar subterránea, si quieren, para seguir con esta idea, que tiene que ver con referencias mitológicas. Entonces tenemos
la presencia de Vulcano, tenemos la presencia de Tifeo, sí, Tifeo, un gigante que se subleva contra los dioses y que, según la tradición mitológica, estaría enterrado ahí. Entonces tenemos como dos maneras de dar esta ubicación geográfica. Por un lado, desde la topografía tradicional, ¿no? Bueno, la isla de Sicilia, y por otro lado, acudiendo a toda la tradición mitológica. ¿Entienden? O sea, que esto tiene que ver con la utilización, los modos de utilización de la mitología que hace el barroco. Por un lado, la mitología sirve para contarla, ¿sí? Digo, que es como el grado 1 que tenemos acá, contamos la historia de Polifemo, pero por otro lado, la mitología sirve como elemento de metáforas, de comparaciones, de referencias. Y entonces, ¿esto a qué nos está llevando o qué nos lleva a pensar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que con qué lo podemos relacionar? ¿Con la necesidad de qué? ¿Qué habíamos dicho? Que Góngora, ¿qué es lo que está buscando en tanto proyecto poético? Está buscando un lector que entienda la dificultad, ¿sí? A Góngora no le interesa un lector que no sea capaz de desentrañar toda esta, todas estas dificultades que están dando vueltas por su poesía, ¿sí? O sea, no le interesamos a Góngora. Claro, en un punto podríamos pensar que, bueno, es que en un punto lo que habría que pensar es por qué es una poesía que no, digamos, que es una poesía que es muy difícil que trascienda como poesía, ¿no? O sea, Claro. eso es lo raro de Góngora, que es una poesía muy digo, muy súper sonoros que tendrían que servir para funcionar como un poeta de referencia, y no lo hace, no es así. Por lo menos, por lo menos fuera de España, ¿no? Entonces, Claro. es raro eso, es raro, pero en parte, para mí tiene que ver con esta especie de incomprensión, de no poder entender lo que dice, ¿no? De no poder entender lo que dice. Y de esto que decíamos un poco al principio, de esta como imposición de tener que entender lo que dice con todo este aparato de cosas alrededor. Entonces, digo, con todo es un poeta que pareciera que si no viene con todas estas prótesis de anotaciones, no se entiende. Entonces, hay que hacer como dos operaciones. Primero hay que desbrozarlo, después hay que leerlo, y recién después hay que tratar de entender lo que está diciendo más allá de lo que está, de la manera en que tiene de entender como la lengua poética, ¿no? A mí por eso me gusta mucho es pensar esta idea de pensarlo como un poeta que escribe en otra lengua y que tenemos como la ventaja de poder traducirlo. Más allá de que después vayamos a las notas y qué significa esto, qué significa lo otro, ¿no? O sea, ¿por qué tradicionalmente esta octava, por ejemplo, que tiene ese verso tan lindo que es el de Argenta de plata el Lilibeo, que es hermoso ese verso? ¿Por qué en general primero hay que ir a ver, bueno, quién es Vulcano, quién es Tifeo? Si en realidad tenemos como un montón de versos, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata el Lilibeo. O sea, esos dos versos son hermosos. Y capaz que la lectura histórica de la octava es, bueno, ir a ver quién fue Vulcano, quién fue Tifeo, dónde está este, dónde está el otro. Me parece que tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, acá lo que quería que nos quedáramos es que esto, ¿no? Que
la poesía barroca propone como muchos usos para la mitología. Digo, eso que Garcilaso esboza y que lo que hace Garcilaso es como contar las historias y presentar esto de una manera de contar la historia, el barroco lo que hace es, va como, digo, entrándole a la mitología como términos de comparación, como personajes emblemáticos, como un montón de elementos que la incorpora a su lengua poética, ¿sí? La va incorporando al lenguaje de la poesía, más allá de la historia que se esté contando o no. En algunos casos se necesita que el lector la conozca, en otros no, en otros, nada, funciona y funciona, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que acá lo que hace en la octava siguiente, en la octava quinta, refuerza lo que decía la compañera que no sé quién era la que lo dijo, porque acá no tengo mucha visión en el celu, pero que decía esto de los subterráneos. Belén. Belén, bueno. Fíjense que acá lo refuerza a partir de hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Es decir, menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda, el lecho caliginoso, el seno oscuro. Y después, bueno, cierra con esos dos versos, ese pareado de esa octava, que son como buenísimos porque, digo, adelantan que acá no va a poder haber otra cosa que un monstruo, que son estos de infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves, ¿no? Fíjense, fíjense que estos dos versos lo que hacen es como terminar de cerrar ese espacio que no puede ser otra cosa que el espacio del monstruo, ¿sí? Piensen, de alguna manera, si tienen, bueno, no sé si la tienen presente o la leyeron en algún momento, piensen que un sujeto comparable a Polifemo, no tanto como construcción, ¿no? de personajes, sino desde el espacio que habita, es Segismundo, ¿sí? Fíjense que vamos a encontrar bastantes puntos de comparación entre el espacio que habita Segismundo, ¿sí? Esa torre en la que está encadenado, con el espacio de Polifemo, ¿sí? El espacio donde vive Polifemo. Digo, y tanto Segismundo como Polifemo son como sujetos del barroco, ¿no? Son sujetos literarios construidos por el barroco, aunque bueno, la deriva de cada uno de ellos no tiene nada que ver, y bueno, claramente están funcionando en géneros distintos y todo, pero hay bastantes puntos de comparación entre Segismundo y Polifemo. Y sobre todo los hay en la construcción de estos espacios. Bien. ¿Algo más de esta octava que les parezca? Bueno, vamos a pasar a las 7 entonces, en donde viene la descripción de Polifemo. Dale. Un monte era de miembros eminente, este que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Bien, léete la otra. Negro el cabello, imitador hundoso de las obscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde, o malo en vano, surcada aún de los dedos de su mano. Bien. Bueno, fíjense,
¿qué es lo que les llama la atención en la descripción de Polifemo? O sea, ¿qué es lo que les parece? Digo, toda esa geografía que se presentó no puede tener otro resultado que quien habite ahí. Fíjense que en la octava anterior lo que hizo fue describir la choza de Polifemo, ¿no? Bárbara choza, albergue umbrío, ¿sí? Bueno, todo este espacio no puede producir otra cosa, como decía yo recién, que un monstruo. Y ahora viene entonces la descripción de este monstruo, ¿no? De este pastor fiero que en primer lugar está como descrito a partir de qué. De Primero de su hipérboles. exacto, es un personaje que está estructurado a partir de hipérboles, ¿no? O sea, primero es como un cuerpo tan inmenso que es similar al de una montaña, ¿sí? Un Claro, sí, monte de era de hecho miembros eminentes. compara el ojo con el sol, ¿no? Bueno, exactamente, fíjense que lo que hace es, compara el ojo, lo compara con un émulo casi del mayor lucero, ¿sí? Fíjense que ahí tienen esa comparación. Instala la genealogía primero, ¿no? Anuncia que es el hijo de Neptuno, el hijo fiero de Neptuno, ¿sí? Tiene este ojo gigante como el sol, que acá tienen esto que les decía yo hace un rato, ¿no? Esta necesidad de construir el mundo, ¿sí? El mundo en cada, no de construirlo, sino de limitarlo. Y por otro lado, fíjense que el tercer elemento que está hiperbolizado es el bastón, ¿sí? O sea, el bastón es el pino, es un pino alto y robusto que funciona como bastón. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre de acá? ¿Qué otra cosa les parece? ¿Algo más? Bueno, todo, a ver, todo en realidad en la descripción apunta a mostrar que él es gigante, que es horroroso, que incluso hasta esto que dice que el pino más valiente le obedecía con un bastón ligero, como para enfatizar en el tamaño y en el dominio que ejerce sobre la naturaleza. Exactamente, sí, fíjense que hay como una especie de rendición de la naturaleza, de una naturaleza que ya de por sí es hostil, pero hay como una especie de rendición de la naturaleza a ese gigante, ¿no? Es como que todo parecería estar obedeciéndole a, a ese gigante que sería como quien domina ese espacio, que es un espacio que ya, como decíamos hace un rato, está definido desde la hostilidad, ¿no? La fragua de Vulcano, la tumba de Tifeo, es decir, todos elementos que, sin embargo, están como dominados de alguna manera por el gigante Polifemo, ¿no? Fíjense además cómo toda la descripción está armada también a partir de oposiciones y de antítesis, ¿no? Fíjense que tenemos el grave peso, junco tan delgado, el pino más valiente le obedecía ligero, ¿sí? Fíjense cómo eso también es para que nos lo marquemos, porque justamente lo que tenemos que ver es esta especie de dialéctica sin solución que se da en el personaje de Polifemo, ¿sí? Digo, esta conjugación de opuestos que finalmente vamos a verla que está marcada todo el tiempo y que por otro lado lo que vamos a ver también es que es una conjugación de opuestos que en un punto la única
la única resolución que va a tener va a ser la palabra, ¿sí? Va a ser el canto. Vamos a ver que Acis y Galatea, cuando veamos un poco cómo se va a desarrollar esa historia, vamos a ver que es una historia en la cual no hay sonido, ¿sí? No hay voz, no hay palabra. La historia de Polifemo es todo palabra, es canto, ¿sí? Es sonido. Y entonces eso también nos puede llevar a pensar en una especie de constante que después la vamos a poder plantear un poco con la Filomena, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la palabra en Filomena? Filomena, recuerden que cuando, digo, es como que el primer eslabón en la violencia del cuerpo de Filomena es la violación, pero después se van a suceder una serie de violencias que van a tener que ver justamente con privarla de la palabra, ¿no? Entonces digo, son elementos que van a estar dando vueltas todo el tiempo y que van a construir sentido y que van a ayudar a pensar una suerte de teoría de la poesía. Entonces, esto retengámoslo también, ¿sí? O sea, hay un montón de elementos que nos van a servir para después, y acá pensémoslo también esto, ¿no? Fíjense que teníamos en la octava anterior, que no lo marcamos, pero teníamos algo que decía del silbo, ¿no? Que frente a un silbo como que se sella la cueva. Bueno, son todas intervenciones de Polifemo frente a esa naturaleza que se producen a través de la palabra. Mientras que la otra relación, la de Acis y Galatea, es una relación muda, es una relación sin sonido, ¿sí? Bueno, esto tengámoslo presente. La otra octava, sí, ¿qué? No, Perdón. Bueno, igual también repercute sobre la otra octava, no es una, o sea, es más o menos lo que estuvimos diciendo, pero que la descripción del locus empieza con la mención de un monte, Polifemo es asimilado a un monte, y es como en relación con lo que vos decías de que la poesía tiene que poder dar cuenta, ponerle límites a la naturaleza y al mundo, es como que Polifemo engloba toda esa naturaleza porque es un monte, tiene un pino, tiene el sol, y en la estrofa siguiente vamos a ver que también tiene un río, o sea que también se le asimila, digamos, su cuerpo, parte de su cuerpo con un río, o sea que está como también proponiendo, así en la descripción, esa cuestión que vos decías de los límites. Él en sí mismo encierra toda la naturaleza, que también es, por la variedad, es un monstruo. Nada, eso. Claro, buenísimo, sí, claro, es como una manera también de contener esa naturaleza, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, claro, y en esta octava, en la octava, se ve como la otra parte que faltaba, ¿no? Que es la del agua. Las aguas, bueno, las aguas del leteo, digo, no son cualquiera aguas, sino que son las oscuras aguas del leteo, que están como en términos de comparación con el cabello, ¿no? Fíjense, acá tenemos otra vez esto de usar la mitología como término de comparación de algo. Y se puede pensar, no sé si es muy rebuscado, pero se podría pensar, cuando habla del cabello negro como imitador de las aguas del leteo, como, digamos, una prefiguración de la muerte de Acis que va a venir después. Y sí, porque aparte Acis, fíjate que también se convierte en río, o sea, no es que se convierte en cualquier cosa, se convierte en un río. Entonces, eso también, o sea, también tenemos la figura de la muerte presente en Polifemo, digo, en Polifemo está todo, digamos, ¿no? Y sí, porque son las oscuras aguas del leteo, y fíjate que en realidad eso ya lo teníamos en esta, bueno, volvemos arriba, ¿no? En la tumba de Tifeo, en la infame turba de nocturnas aves, volando tristes y gimiendo graves. Digo, la imagen de lo fúnebre está rondando, así está volando, ¿no? Como las aves, y así, acá claramente están presentes en la figura de Polifemo. Y en relación con lo que decía Jimmy hace un rato, acá también tenemos la imagen del Pirineo, ¿no? Otra vez referida a una historia mitológica de cuando se quemaron
se quemaron los Pirineos. Y entonces fíjense que acá lo que tenemos también es que es un ser absolutamente peludo, ¿sí? Fíjense que tiene, el pelo tiene un desastre, la barba tiene un desastre, y tiene también la barba que le inunda el pecho, ¿no? Y ahí fíjense que otra vez tenemos la figura del agua, ¿no? O sea, tanto el pelo como la barba están construidas como un agua, o sea, Polifemo, esto que decía Jime, Polifemo un cosmos en sí mismo, ¿no? Como un... Estaría bien, Jime, si digo como un Vitruvio monstruoso. Sí, claro. No, tenemos una historia con Jime de un año dimos clase en Devoto, en el penal, y estábamos explicando el Renacimiento, y teníamos que encontrar la imagen esa, y fuimos a la biblioteca, y el bibliotecario los bibliotecarios, era un preso, ¿no? Un interno, y entonces con Jimé le dijimos, no, estamos buscando la lámina esa del hombre de Leonardo, le dijimos, viste el que está el hombre así, tiene un círculo, y el chabón se nos queda mirando y nos dice, ah, claro, el Vitruvio, sí, acá está, y nos lo da, y nosotros nos quedamos así como mirando, bueno, un lindo prejuicio por parte nuestra, el otro lo sacó enseguida. Bueno, continuemos, sigamos un poquito más. Dale. ¿Estamos voy a la novena? ¿O saltamos más adelante? A ver, déjame ver un poquito, ¿qué hora es? Las 11, a ver, déjame... No. No, vamos a leer la 12, ustedes después repasen las otras, ¿sí? En realidad la descripción es cómo va vestido, lo que lleva en el zurrón, pero bueno, vamos a leer la 12. Dale. Cera y cáñamo unió, que no debiera, 100 cañas cuyo bárbaro ruido, de más secos que unió, cáñamo y cera, albogues duramente es repetido. La selva se confunde, el mar se altera, rompe Tritón su caracol torcido, sordo huye el bajel, a vela y remo, tal la música es de Polifemo. Bien, acá con esta octava lo que va a hacer es va a cerrar la descripción de Polifemo, ¿sí? Ustedes tienen en la clase asincrónica introductoria a Polifemo, tienen una propuesta de estructura. Acá lo que hace es cerrar la descripción de Polifemo antes de arrancar con la descripción de Galatea. Y nada, lo que me importaba de acá era pensar acá la idea de cuál es el canto de Polifemo, ¿no? Digo, pensarla en términos pensarla de dos maneras. Por un lado, acá Polifemo de alguna manera está equiparado ¿a quién? ¿Qué les parece? La selva se confunde, el mar se altera, rompe Tritón su caracol torcido, sordo huye el bajel, a vela y remo. Tal la música es de Polifemo. Se le está adjudicando a Polifemo la posibilidad de ¿qué? Con su música. De controlar la naturaleza. Claro, ¿y quién tiene ese poder de controlar la naturaleza con la música? Orfeo. Claro, Orfeo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que la presencia de Orfeo era como fundamental dentro de la poesía pastoril y dentro de las identificaciones que los sujetos poéticos armaban con Orfeo, ¿no? Bueno, acá Polifemo, digo,
por la inversa, ¿no? Se le está adjudicando esta capacidad del poeta de conmover a la naturaleza. Está bien que es una conmoción de la naturaleza que, digo, de mínima es inquietante, ¿no? Digamos que es una conmoción de la naturaleza que llevaría al caos y no a la identificación con el poeta, como se entiende que tiene que ver con la voz de Orfeo. Pero bueno, es un efecto que se produce sobre la naturaleza. La selva se confunde, el mar se altera, ¿sí? Fíjense cómo se aprovecha otra vez ahí la bimembración. Y la otra cosa importante o interesante es que lo que tenemos acá es como una intervención de un yo poético, ¿no? La intervención de un yo poético que en todo momento está como observando a esta figura, ¿sí? No tenemos, o tenemos como una especie de necesidad. ¿Se acuerdan esto que habíamos visto hace un rato en la dedicatoria del Fiero Hayán, del músico Hayán, el Fiero Canto? Que había como una especie de guiar, de identificación entre lo que se va a cantar y el que está cantando. Bueno, parecería que en estas pequeñísimas intervenciones, lo que está tratando de hacer este yo poético es justamente lo contrario, ¿no? De separarse un poco de este monstruo que está describiendo. Ahora, fíjense que es interesante que justamente en esta octava, en donde se describe el canto de Polifemo, aparece 2 veces, ¿sí? Este poeta como distanciándose. Aparece en el primer verso cuando dice juntó cañas y... Esperen que se me cerró la hoja. Cera y cáñamo Cera y unió. cáñamo unió, que no debiera, ¿sí? Fíjense, tienen. Exacto, fíjense que tienen como la primera, y después fíjense que en el último verso, tal la música es de Polifemo. O sea, está bueno que justo en el momento en el cual se está identificando al gigante como un poeta, el yo poético, intente distanciarse de ese poeta, ¿sí? Insisto, esto va a ser la operación contraria a la que va a ser ese sujeto poético que va a relatar la historia de Filomena. Y así entonces cierra, además, así cierra esta primera descripción de Polifemo, ¿sí? Que viene como muy pautada con las coordenadas descriptivas que provienen de la tradición, ¿no? El lugar, de mayor a menor, la descripción física, la descripción de su ropa o de cómo estaba, sí, de su ropa y de lo que llevaba, y por último la descripción de su canto, ¿sí? Y acá cerraría como esta parte en donde se refiere al cíclope. Bien, seguimos un poquito más, ¿les parece? No sé cómo Dale, están de tiempo. arrancamos con la descripción de Galatea. Dale. Más o menos están todas bien con el tiempo, porque bueno, la idea era hacer de 9 a 11, pero claramente hubo todas unas interrupciones que tuve yo con mi internet. Así que si todas pueden, seguimos un rato más. Sí, ahí veo pulgares en alto, así que... Bueno, yo no puedo ver nada, así que... Está bien, yo te transmito. Dale. Bueno, entonces seguimos. Vamos Ninfa a... de Doris. perdón, perdón. sí, ya está. No, que creí que tenía que mover la pantalla, pero veo que está ahí el verso. Perdida Ninfa de Doris, hija la más bella, adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella, el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. ¿Sigo? Bien. Paramos ahí.
A ver, sí, dejemos ahí. Bueno, ¿qué pasa acá? Con esta octava. ¿Qué les parece? Bueno, la descripción de Galatea es, por donde se mire, completamente antitética a la de Polifemo. Completamente por donde se mire, exactamente, y especialmente lo que hace es una oposición que tiene que ver con el color, ¿no? O sea, esto que Polifemo era todo oscuridad, Galatea está construida ya desde el nombre, ¿no? A partir de la luz y de la claridad, ¿sí? El reino de la espuma, ¿sí? Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma, sí, roca de cristal, ¿sí? Fíjense que tiene, en esta octava hay como una acumulación de palabras que denotan blancura, transparencia, ¿sí? Claridad, es decir, un montón de elementos que la están marcando justamente como la contraposición absoluta de lo que se vino describiendo después, ¿sí? Algo que no mencionamos, pero que está claro, tuvimos ejemplos y acá están como muchísimo más claros también, es la violencia de los hipérbatos en la lengua poética de Góngora, ¿sí? Es decir, hay como una acumulación del hipérbato y hay como una producción de sentido a partir de alterar todo el tiempo el orden lógico de las palabras, ¿sí? Es decir, muchas veces el orden lógico se altera de un modo que lo que hace es construir un nuevo sentido, ¿sí? Más allá de que uno después lo ponga en orden y lo recupere, ¿sí? O sea, fíjense que acá lo que leemos, lo leemos como suena así, más allá de que después organicemos lo que está diciendo. Entonces, si Polifemo era el hijo de Neptuno, Galatea es una ninfa, hija de Doris, es la hija más bella de Doris, y además de ser hija de una ninfa, ¿qué es lo que le pasa? Está equiparada, otra vez tenemos la mitología como término de comparación, y está equiparada con dos diosas, ¿no? Venus y Juno. Con Venus y Juno, exactamente. Y acá lo que hay es algo parecido a lo que había en el Fiero Hayán, que es un intercambio de los atributos de las diosas. Digo, esto hay escritas páginas y páginas de la crítica para ver cómo se resuelve este verso y qué significa esto, porque el pavón en realidad es el ave de Juno y el cisne es el ave de Venus, ¿sí? Pero bueno, es lo que decías hace un rato, a los efectos de la poesía añade hasta ahí, ¿no? Añade hasta ahí. Acá lo que tenemos es una descripción que está también, si lo piensan y si vamos después más adelante, está también regida por la hipérbole, ¿no? Digo, o sea, así como la descripción de Polifemo estaba regida por la hipérbole, la descripción de Galatea también. Y por otro lado, lo que tenemos en la descripción de Galatea es un extremar la tópica de la imaginería del petrarquismo, ¿sí? Fíjense que hasta tal punto tenemos extremada esas imágenes que también vacía de sentido la descripción, ¿no? O sea, finalmente la descripción de Galatea se queda como una acumulación de imágenes tópicas y de metáforas y de comparaciones, ¿sí? Eso se ve más claro tal vez en la octava siguiente. ¿La querés leer, Vale? Sí, obvio. Purpúreas rosas sobre Galatea, la alba entre lilios cándidos de soja. Duda el amor, cuál más su color sea,
o púrpura nevada, o nieve roja. De su frente la perla es eritrea, émula vana, el ciego Dios se enoja, y condenado su esplendor la deja perder en oro al nácar de su oreja. Muy bien. Fíjense acá que otra vez nos encontramos con una acumulación, ¿sí?, de elementos que están como describiendo a Galatea, pero van como sumando, ¿sí?, van como sumando complejidad a esa descripción, ¿no? A ver, para que se me dio vuelta esto. Bueno, no importa. Porque fíjense que acá tenemos una descripción que en realidad está como, la descripción del rostro de Galatea está como puesta en duda por el propio Cupido, ¿no? Es decir, o púrpura nevada o nieve roja. Digo, eso que el petrarquismo solucionaba en la descripción de la mujer a partir de la comparación con una flor. ¿Se acuerdan los sonetos que vimos la vez pasada del Carpe Diem? Que teníamos esas descripciones, ¿no? Teníamos la rosa, la azucena, el lirio. Bueno, acá tenemos como una especie de complejización en las flores que se van como derramando sobre el rostro de Galatea. Las rosas, los lirios, no se sabe muy bien cuál es el color. Fíjense que tenemos, o sea, la idea es la misma del soneto de Garcilaso, ¿sí? La rosa y la azucena. Y fíjense cómo esto se hace mucho más complejo y mucho más difícil, ¿no? Y se resuelve otra vez en este intercambio de o púrpura nevada o nieve roja, ¿sí? Fíjense cómo con este intercambio de opuestos otra vez se trata de resolver esta idea de describir el rostro de Galatea, ¿sí? Entonces fíjense que ya dijo que los ojos son estrellas, la piel es como una roca de cristal, la cara tiene como flores, tiene como rosas y tiene lirios, ¿sí? A eso me refiero cuando digo que hay como una hiperbolización también en la descripción de Galatea. Si en el caso de Polifemo se recurría a todas estas imágenes que tenían que ver con la oscuridad, con lo fúnebre, en el caso de Galatea a lo que se recurre es, bueno, otra vez a los códigos del petrarquismo, pero digo, como a desarmarlos y a rearmarlos desde la acumulación, ¿sí? Y en ambas descripciones se recurre a la mitología como término de comparación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la segunda parte de la octava? ¿Qué les parece? ¿De qué habla? ¿A qué se refiere con el ciego Dios? En esa segunda parte. ¿Quién es el Dios que tiene la venda en los ojos? Y que no ve. Es Cupido, ¿sí? Ya lo dijo, es el amor, el Dios del amor. ¿Sí? Okay. O sea, está todo el tiempo interactuando, interviniendo en la descripción de Galatea, ¿sí? Cuando no sabe si tiene rosas o lirios, y ahora claro, como que se enoja. O sea, es como una descripción que también tiene como una especie de acción, ¿no? Una acción en sí misma. Y bien, ¿y qué es lo que pasa acá con esa descripción? Acá está diciendo también que su frente, su rostro es como una perla y por eso está adornada con perlas en las orejas. Exactamente, exactamente. Y lo que hay acá es otra manera de construir dificultad que tiene que ver con tradiciones, ¿sí? Que son como tradiciones de enciclopedias, digo, conocimientos
que provienen de la tradición clásica, pero que, circulan a partir de como saberes de enciclopedias. Entonces, bueno, la perla eritrea, la perla del Mar Rojo, se entiende que es la perla más brillante que existe, y bueno, y en vano trata de competir con la frente de la ninfa, ¿no? Es decir, son elementos que provienen de textos como por ejemplo la historia natural de Plinio, de todos unos textos de referencia que implican que el lector los conozca para desentrañar el sentido último de estas comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es esto, y la acción de Cupido, que bueno, envidioso o enojado, digamos, de que la frente de Galatea brille más que esta perla, la hace como un arito, ¿sí? Digo esto para que veamos un poco cómo van funcionando estas descripciones, que de alguna manera funcionan, como les decía yo recién, de forma parecida. Ahí, me voy a poner así. Bien. Bueno. Un comentario, medio, porque se me acaba como de ocurrir y no lo tengo, está como en elaboración, en el fondo de la cabeza. Pero veo que que en la descripción de Galatea hay algunos elementos similares a los que hay en la primera estrofa, ¿no? Están acá las purpúreas rosas y allá las purpúreas horas, el alba. El alba, sí. Entonces como que hay una asociación entre Galatea y la hora de la inspiración, la hora de la, digamos, pensando en esto de las poetas de la poesía, y qué sé yo, que el alba como hora en la que las inspiran, y bueno, pensando en que de algún modo ella es la que inspira el canto de Polifemo, digamos, está, digamos, como, bueno, eso digamos a partir de la identidad de ciertos elementos que hay en las dos estrofas. Sí, claro, y eso está bueno para pensar esto, está bueno, claro, para pensar estos cruces, ¿no? Entre el poeta y lo que está, y la materia esta poética, ¿no? Que en el caso de Filomena está tan claro, y acá está como bastante sinuosa esta relación, ¿no? Como que va y viene. Y lo que está bueno, Jime, que eso lo podés pensar, es que justamente viene la descripción de Galatea pegada a esa octava en donde dice que el canto de Polifemo es semejante horror, y después el canto de Polifemo se reformula cuando le canta a Galatea. Que eso es como una contradicción que está en el poema, que yo no sé, ahora no tengo presente si la crítica la trabajó mucho, que es por qué primero el canto de Polifemo es semejante cosa, y después es esta que le canta a Galatea, que en realidad lo que yo recuerdo de la crítica es que dice que justamente que Polifemo él mismo cree que su voz es dulce, sí, que no es capaz de tener como una especie de autocrítica, digamos, sobre su poesía, sobre su canto. No, de hecho, no me acuerdo ahora en qué octava es, pero él se ve y se ve a sí mismo hermoso. Claro, claro. La percepción que él tiene es completamente diferente de la que tiene la fuera de él. Claro, pero de la voz, viste, está bueno esto que dice Jime, porque se puede pensar como que la presencia de Galatea lo que hace es justamente cambiar transformar el canto. Claro, transformar el canto. O sea, y eso está bueno. Ahí lo podés pensar, Jimé, bien con esto que estás diciendo de las equiparaciones con el coso. El canto en sí mismo, más allá de la voz,
no es horroroso, digamos. No, claro, el canto en sí mismo no es horroroso, y la otra cosa es que tampoco el canto produce el efecto, Asis, la piedra, Polifemo la larga, la agarra con la mano y la tira, no es que el canto conmueve la piedra se rompe y lo mata Asis. No, claro. Y en un punto lo que se puede pensar es que también estos dos son dos que están como mudos, que no hablan, y Polifemo es el que está todo el tiempo tratando de... está bueno, está buenísimo. Para mí que podés ver algo, o sea, armarlo bien eso. Ujú. Sí, bueno, y el enojo, esto que no había visto, que también está para pensar, el enojo de Cupido, ¿no? Ujú. También qué significa. Bueno, seguimos un poquito más. A ver, podemos... Bueno, a ver. En realidad, si no podríamos, a ver, podemos dejar acá y la próxima arrancamos con la 24, que es la descripción de Asis. A ver. Sí, podemos hacer así. Podemos dejar acá y la próxima arrancamos con la descripción de Asis. ¿Les parece? Dale, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿que hay una niña ahí, vale? La más chiquita. Mi amor. Pobrecito. Bueno, hacemos así. El lunes, acuérdense que a las 10 está está habilitado el Zoom por si tienen alguna duda. Lo que yo les recomiendo es que lean toda la fábula, lean las partes que saltamos acá y lean las que vamos a ver la próxima. Y bueno, y ya el miércoles que viene lo que hacemos es distribuimos las exposiciones no para la primera de la Filomena, obviamente, sino ya para la segunda, y ya distribuimos las exposiciones de los textos, ¿sí? Más, perdón por esta desprolijidad que tuve con internet. El viernes subimos la clase esta introductoria a la Filomena, y es una introducción a Lope, en realidad, a Lope en general, en la década de 1620 en particular, y a los volúmenes estos misceláneos que vamos a ver, que son la Filomena y la Circe. Después la introducción al poema, cada viernes vamos a subir, yo les mandé en el cronograma eso, vamos a subir las clases asincrónicas introductorias a cada uno de los poemas, ¿sí? O sea, esta es una introducción medio general. Así que bueno, cualquier duda nos escriben, si no el viernes subimos la clase y el lunes a las 10 habilitamos el Zoom para cualquier consulta. Sigan con la lectura esta, por ahora textos teóricos no subimos, eso lo vamos a ir definiendo en estos días. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Y si no, dejamos acá. Para regrabar. La clase también ya está subida a la otra clase, así que la pueden también escuchar. Y esta, en cuanto esté lista, también la subo. Buenísimo.